teórica, aquí tienen ellos ya la práctica, pero me gustaría que los expositores vayan desde un inicio y obtengan estos cuadros. O sea, que va a iniciar con los datos de Excel, los va a llevar a Infostab y ahí va haciendo paso a paso y que ustedes lo vayan siguiendo, porque precisamente de eso se trata el examen que van a hacer el día, yo no sé si el lunes o viernes. Algunos me comentaron que el viernes. Y la verdad que para mí que sea el viernes, porque yo tengo que viajar a Comayagua el día martes, miércoles, regreso el jueves, porque la carrera de ingeniería agronómica se va a abrir ahí en Comayagua y nosotros como facultad tenemos que ver en qué se puede apoyar a los compañeros que están en Comayagua para la apertura de esa carrera. Entonces queremos ver cuál es la problemática que se tiene allá y si realmente es factible el otro año iniciar con la carrera de ingeniería agronómica en el centro de la universidad que tiene en Comayagua. Así que por eso ese martes y definitivamente las 3 horas que corresponden del día martes, utilícenla para estudiar. Y ahí para estudiar es bueno que formen sus grupitos. Ahorita creo que no les permiten más de 2, pero creo que pueden haber 4 si están lo suficientemente distanciados y a campo libre. Yo creo que pueden hacer y pueden consultar todas dudas entre ustedes mismos, creo que las pueden evacuar. O si no, cuando hagamos la aclaraciones después de que se termine con esta presentación y ahí puedan ustedes hacer las preguntas que estimen convenientes. Para hacer recapitular, les decía que hay 3 diseños que son los más simples, diseños experimentales, que es el diseño completamente al azar, el diseño de bloques completos al azar y el diseño cuadrado latino, que les dicen diseños unifactoriales. ¿Por qué unifactoriales? Porque solo se está evaluando un factor. Un factor puede ser dosis de fertilizantes, podría ser tipos de alimentación en animales, podría ser dosis de un insecticida, fungicida, podría ser en el caso de, bueno, productos biológicos, evaluación de 5 productos biológicos para el control de una plaga determinada. Ahí solo está evaluando productos biológicos, ese es un factor. Y la diferencia entre ellos es que el diseño completamente al azar se instala en un lugar donde nosotros determinamos que hay condiciones homogéneas donde van a estar todas las unidades experimentales. ¿Y qué son unidades experimentales? Valga la redundancia, de un experimento. Las unidades, y eso es la parte teórica que ustedes se les preguntó algunos de ustedes se les preguntó qué es unidad experimental. La unidad experimental es el lugar o espacio donde se instala una repetición de un tratamiento. Solo va un tratamiento ahí. Que en esa unidad experimental se dice que hay una parcela total. La parcela total significa, si parcela total puede ser, por ejemplo, 5 surcos continuos con 10 metros de largo cada uno. Esa es la parcela total. Esa es el equivalente a la unidad experimental. Parcela total, cuando hablo parcela total es lo mismo unidad experimental. La unidad experimental entonces, les decía, son 5 surcos con 10 metros de largo cada uno. Y cuando hablamos de parcela útil, y la parcela útil, métanse en la cabeza, es el lugar donde van a hacer las observaciones para las variables de respuesta que ustedes han seleccionado para poder determinar si existen diferencias o no entre los tratamientos que van a evaluar o que están instalados en un experimento.
Eso es la parte central. Y si son 5 surcos, podemos decir, dejamos los surcos de las orillas y la unidad experimental serían los 3 surcos centrales, sin considerar los extremos de esos surcos centrales, solo la parte central, porque los extremos o las partes laterales pueden estar influenciados por el tratamiento de otra unidad experimental que corresponde tal vez a otro tratamiento. O sea, si estamos evaluando diferentes insecticidas, por ejemplo, entonces no hay efecto de, eh, de la ubicación donde se encuentren esas unidades experimentales. Por eso no se bloquean. Eso no significa que los tratamientos no tengan repeticiones. Sí hay repeticiones. Lo único que cuando el diseño se instaló como un diseño completamente al azar, ¿cuáles van a ser las fuentes de variación? Solamente las debidas a los tratamientos. Y lógicamente el error experimental. El error experimental es una fuente de variación que está presente en todos los tipos de diseños. Siempre hay algunas condiciones a través de las cuales nosotros podemos cometer errores y ese se achaca al error experimental. Y en diseño completamente al azar, solamente se va a ver como fuente de variación, además del error, lo que es el efecto debido a los tratamientos. ¿Y cómo se puede aleatorizar para el diseño completamente al azar? Como lo dice, al azar. Y pueden repetirse, suponiendo que en un plano ponemos los tratamientos en una parte plana, eso se pueden repetir los tratamientos tanto en hileras como en columnas, porque ahí no hay ningún problema de variación de esos factores que nos pueden hacer que favorezcan o desfavorezcan algunos de los tratamientos que se evalúen. ¿Y cuál es la diferencia con el diseño de bloques completos al azar? Que dicho sea de paso, es el diseño que más se utiliza. Bloques es lo mismo que repeticiones. Se bloquea cuando se determina o el investigador observa que en el sitio donde va a instalar el experimento hay diferencias. ¿Diferencias de qué? De gradiente de fertilidad de suelo. Hay una gradiente de humedad, por ejemplo, gradiente de altura. Solo una gradiente, fíjense bien. En el diseño completamente al azar no hay ninguna gradiente. En el diseño de bloques completos al azar hay una gradiente. Hay una gradiente. Y los bloques o repeticiones se distribuyen transversal a esa gradiente. Porque si hay de altura, hay un gradiente de altitud, unas repeticiones van a ir en la parte superior, otra repetición en la parte inferior, y si son 4 repeticiones, 2 repeticiones en la parte intermedia. Y eso también estaría relacionado no solamente con condiciones de altura, sino que probablemente de fertilidad del suelo. Esa es una gradiente. Y acá la condición es para la distribución de los tratamientos es que no se repita ningún tratamiento dentro de cada repetición o bloque. No hay repetición. Se distribuyen al azar los tratamientos en cada bloque, pero no se va a repetir. Sí pueden repetirse o estar alineados, por ejemplo, en forma vertical, algunos tratamientos que se puedan repetir. Pero no dentro de cada bloque. Esa es la forma de distribución de los tratamientos. Lógicamente, en todos los tratamientos, la distribución de los mismos se hace al azar para no favorecer ni desfavorecer ningún tratamiento. En el caso del diseño cuadrado latino, hay una condición de que ninguna unidad experimental
se va a repetir ni en hileras ni en columnas. Y las fuentes de variación del diseño cuadrado latino son precisamente tratamientos, hileras y columnas. Aquí hay 3 fuentes de variación, además del error experimental. En el caso del diseño de bloques completos al azar, solo hay 2 fuentes de variación adicionales, que son tratamientos y repeticiones. En el diseño completamente al azar, solo hay una fuente de variación, que es tratamientos. Eso espero que quede muy claro en ese sentido. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de varianza, se tiene que determinar si existen o no diferencias entre esas fuentes de variación correspondientes a cada diseño experimental. Y también, si el análisis de varianza dicen que hay diferencias entre esas fuentes de variación, es necesario hacer una prueba de comparación de medias para ver qué tratamientos fueron los mejores y cuáles los peores, o los que estuvieron intermedios, dependiendo de la variable de respuesta que se evaluó. Entonces, es necesario que se haga no solamente para tratamientos, sino para las otras unidades experimentales. Y lo van a ver ustedes aquí en el diseño de cuadrado latino, donde van a determinar ustedes si hay, si hay o existen diferencias entre las hileras y entre las columnas. Y eso es básicamente la diferencia de esos 3 tipos de diseños unifactoriales. Más que todo está determinada por la forma como se distribuyen los tratamientos, o sea, los unidades experimentales de los diferentes tratamientos dentro del sitio donde se instala el experimento. Eso es. Vamos a continuar con la presentación que se tenía de los compañeros de diseño cuadrado latino, para que nos sigan haciendo ese análisis. Adelante. ¿Quién va a exponer? ¿Anthony o José? Buenas tardes, ingeniero. Ajá. Adelante. Permítame. Ok. Bueno, pues nosotros vamos a exponer sobre el diseño cuadrado latino, como dijo el ingeniero, y lo voy a hacer con mi compañero Daniel Peralta. Yo le voy a hablar un poco sobre lo teórico y él le va a presentar un poco lo práctico. Bueno, las características del diseño, como ya se dijo, el cuadrado latino es una extensión de bloques completamente al azar, porque en él se impone la misma restricción en la distribución al azar de los tratamientos para formar los bloques llamados hileras en diseño cuadrado latino, como corresponde. Más otra restricción igual para las columnas, pero ellos algunos lo llaman el diseño de bloques o repeticiones. Se usa o es recomendable cuando las unidades experimentales se agrupan en 2 fuentes de variabilidad, o sea, cuando hay heterogeneidad del área del experimento en 2 direcciones perpendiculares. Cada unidad experimental debe pertenecer a un nivel de una y de otra fuente, y el número de niveles de ambas fuentes debe ser igual al número de tratamientos, o sea que deben ser iguales ambas. Es conocido también como diseño con un factor y 2 restricciones en la aleatorización. Cada tratamiento aparece solo una vez en cada hilera y cada columna, como lo acaba de decir el ingeniero. Se usa en experimentación industrial de laboratorio, campo, educación, medicina, mercadeo y sociología. Aquí está más o menos cómo es el ejemplo del diseño cuadrado latino. Que aquí están. Estas de acá son las hileras y esto Hacia abajo las columnas. sí, hacia abajo son las columnas. Acá están. Se representan estas de acá con números romanos. Como pueden ver, los números romanos representan la fuente de variación de una fuente, que son las hileras, mientras que los números latinos representan la fuente de variación de la otra fuente, que son las columnas. Las letras van a representar cada uno de los tratamientos. Aquí hay algunas, la distribución de los tratamientos en los diferentes diseños.
En el diseño completamente randomizado o diseño completamente al azar pueden estar repetidos en los bloques, hileras, en diseño cuadro-latinos y columnas. El diseño en bloques completamente al azar no puede repetirse en los bloques. Esto lo acabamos de decir con el ingeniero, pero sí puede repetirse en columnas, mientras que en el diseño cuadrado latino no se repite ni en hileras ni en las columnas. Es correcto. Aquí están algunas imágenes de cómo se ve cada uno de los tratamientos, perdón, de los métodos para los tratamientos. Y el que ven abajo, pues obviamente es el diseño cuadrado latino. Aquí lo pueden ver, miren. Yo les decía que el completamente randomizado, fíjense acá, en la primera hilera están 2A seguidos, se repiten hileras, pero también se repiten columnas. Miren la primera columna, hay 2B seguidas, una debajo de la otra. Y en el último hay, bueno, hay C, hay A, se repite. Mientras que en el diseño de bloques completos al azar, se pueden repetir en columnas, miren. Hay 2A acá, 2D hacia abajo, pero en hileras, que es la distribución de los bloques, no hay ningún tratamiento que se repita. Eso es lo que estaba diciendo el expositor. Y acá, definitivamente, en cuadrado latino no se repite ni en hilera ni en columnas. Y los tres tienen que cumplir ese requisito de aleatorizar los tratamientos para saber en qué espacio va a colocar cada uno de ellos. En el caso del diseño completamente al azar no hay problema, porque ya sabemos que puede repetirse en hilera, en columnas. Entonces, la forma de aleatorizar acá de bloques es que vayamos aleatorizando bloque por bloque para que no se repitan esos tratamientos en cada bloque. Entonces, y la distribución depende de la aleatorización. Primero la aleatorización un bloque, después el otro y después así sucesivamente hasta el siguiente. La forma de aleatorizar para el diseño cuadrado latino es aleatorizar, puede ser primero las columnas, pero no es toda la columna, no es por cada tratamiento, sino toda la columna. Si estaba de primera y se dice, bueno, aquí hay 4 columnas, puede ser de que la primera columna, digamos que tocó el número 3, va a pasar al número 3. Y después la otra, vamos a ver a qué número de columna corresponde. Una vez que se ha aleatorizado columnas, después se procede a aleatorizar completamente las columnas. Y de esa manera, definitivamente no se va a repetir ni en hileras ni en columnas esos tratamientos que hemos seleccionado para poder llevar a cabo un experimento en cuadrado latino. Pero sí hemos cumplido con los tres en forma de aleatorizarlo para no darle ventajas ni desventajas a ninguno de ellos. Entonces, ese es un requisito indispensable que se debe cumplir cuando se hace investigación. La aleatorización es necesaria y la debemos de cumplir. En formas diferentes, sí, dependiendo del diseño que nosotros, en el cual vamos a instalar el experimento. Sigamos. Ok, aquí hay algunas ventajas y algunas desventajas de este diseño. Algunas ventajas es que con el doble agrupamiento, el diseño cuadrado latino controla más la variación que el diseño completamente al azar y el diseño de bloques completamente al azar. La eliminación de la variación en dos sentidos a menudo resulta en una reducción del cuadrado medio del error experimental. El análisis es simple, es ligeramente más complicado que los otros dos métodos anteriores. El análisis permanece relativamente simple, aunque se pierdan datos. Mientras alguna desventaja es que si el número de tratamientos es muy pequeño, el diseño da muy poco grado de libertad para el error experimental, disminuyendo la precisión. Esto se obviaría repitiendo varias veces el mismo cuadrado latino. Para un número pequeño de tratamientos, el diseño cuadrado latino es menos eficiente que los otros dos métodos anteriores y que el número de tratamientos limita el número de hileras y de columnas. Para más de 10 tratamientos, el diseño cuadrado latino tiene poco uso, ya que el número de tratamientos hace impracticable este diseño. Y pues aquí hay uno de los pasos, pues ya lo explicó mi compañero la vez pasada y pues él lo va a hacer ahorita ya más práctico para que lo podamos ir haciendo entre todos.
Mi compañero va a seguir con la parte práctica y luego vamos a proceder a la lectura de los análisis. Bueno, buenas tardes. Aquí tenemos la pantalla presentando en Excel, donde tenemos ya lo que son los datos de las variedades. En este caso sería, el ejemplo decía que evaluar el rendimiento de kilogramos por parcela en caña de azúcar. Entonces aquí tenemos, según la teoría, pues las hileras que están descritas en números romanos y las columnas en números normales o latinos. Tenemos lo que es los resultados que nos dieron según las parcelas y de la hilera, por ejemplo, la hilera 1, la columna 1 nos dio un rendimiento de kilogramos por parcela de 432. Una vez que ya tenemos los datos insertados en Excel, pues Ahora, la pregunta es, ¿todos tienen esos datos ya en su computadora? Porque es bueno que vayan haciéndolo con los pasos que él les va a dar para que ustedes ya entiendan esos pasos. Me decían, no, es que había una presentación que el uso de Infostab, esto es uso de Infostab. El uso de Infostab es precisamente eso, tabular datos. Ellos ya lo mandaron, esos datos tabulados, que dicho sea de paso, en algún momento en examen creo que ustedes van a tener que tabularlos. Y eso tiene que ver cómo se tabulan en columnas hacia abajo todos. Primero se pone si es la variedades, esos son los tratamientos, es el nombre de las variedades, la primera. Y si fuera de bloques completos al azar, sería repeticiones. En este caso, como es cuadrado latino, las otras fuentes de variación es hileras y columnas. Por eso es que le dicen el diseño de doble bloque. De doble bloque, ¿por qué? Ustedes ya saben que cada bloque representa todos los tratamientos y solo se presenta una vez en cada bloque o repetición. Y lo mismo sucede en la hilera. La hilera es como un bloque y la columna es otro bloque. Por eso le dicen al cuadrado latino el diseño de doble repetición o doble bloque, como le quieran llamar. Entonces, les digo, si ya están en Excel, lleven de Excel a Infostab y hagan el análisis. Yo no sé si alguien se queda, que diga para que vuelva otra vez o que vayamos al paso del que tiene algún problema en poder transportar los datos o continuar con el análisis. Porque lo que interesa es que ustedes sepan cómo hacerlo. Vamos despacio, expositor, para que los demás sigan y con usted finalicen bueno, no solamente hacerle el análisis de varianza y las pruebas de comparación de media, sino que se finaliza con la interpretación que después se va a hacer. Adelante. Bueno, ahí le mandamos los datos la vez pasada. Una vez que los tenemos, como dije anteriormente en la clase pasada, se pueden ver de dos maneras, ya sea seleccionando los datos desde Excel y copiándolos, o pues abriéndolo de un solo en Infostar el archivo. En este caso vamos a intentar hacerlo copiando los datos de Excel. Los posicionamos el mouse o el puntero en esta cuadro azul, le damos clic derechos y le damos clic en pegar incluyendo nombre de columna. Pegar es la parte de abajo. Hay una primera que dice copiar, entonces él seleccionó el segundo y eso es importante que lo tomen en cuenta. Y una vez ya tenemos insertados lo que son los datos, esa es una manera, y la otra pues sería abrir directamente lo que es el archivo, le damos a abrir y pues nos abre una pestaña ahí donde vamos a buscar el archivo donde lo tenemos guardado. Hágalo pues, hágaselos ahí prácticos. Borre ese y se lo lleva de nuevamente como usted dice. Bueno, le damos en archivo y le damos en la opción de abrir. En nuestro caso tenemos ya aquí donde tenemos guardado el documento. Tiene los datos ahí. Sí, entonces lo seleccionamos y le damos en abrir. Nos aparece esta pestaña y le damos en aceptar. Automáticamente nos va a aparecer los datos ya insertados. Dos formas de poder llevar los datos a Infostab.
¿Lo tienen claro eso? ¿Alguien tiene duda? Si tienen duda, díganlo, porque después dicen, no, es que no lo entendí. Es ahorita que deben declarar esas dudas, y si alguien no ha llegado ahí, que por favor diga que lo esperen. O si no, si todos están hasta ahí, que repita, ¿va? Repítale entonces, porque sí, la idea es que ustedes entiendan y no tengan pena en preguntar. ¿Desde dónde repito? ¿Desde el inicio? Desde el inicio, borre eso. Cualquiera de las dos, preséntele las dos formas de llevar los datos a Infostab. Bueno, cuando abrimos o tenemos ya los datos en Excel, le damos copiar los datos. Seleccionamos primeramente Selecciona pues, y copiar. le damos copiar. Después lo dirigimos lo que es a Infostab. Una vez en Infostab le damos en archivo y nueva tabla. Fíjese ahí lo que va a seleccionar él después. Cuando estamos en nueva tabla, le damos, ponemos el puntero en esta parte azul, le damos clic derecho. Aquí Ahí. le damos en la opción de pegar incluyendo nombre de columnas. Fíjese, arriba dice copiar incluyendo nombre de columnas, pero hay veces que con esa de arriba se tienen problemitas, entonces mejor le dan con la parte de abajo. Pegar incluyendo nombre de columnas. Sí, porque digamos, si solo le diéramos pegar, solo se los pegarían los datos, o sea, sí, sin el nombre de columnas, correcto. Sí, entonces por eso se le da pegar incluyendo nombre de columnas. Esa es una manera. Después está la otra, que es en archivo y en abrir. En abrir, pues, vamos a buscarlo donde tenemos guardados los datos que guardamos en Excel. En mi caso, pues lo tengo en este documento y cuando lo seleccionamos le damos en abrir. Se nos aparecerá esta pestaña y ahí simplemente le damos en aceptar para que nos coloque los datos. ¿Quedó claro? ¿Va? Sigamos, pues. Una vez teniendo los datos ahí, ¿qué se hace? Le damos en estadística, porque en nuestro caso sería un análisis de varianza que vamos a hacer. Ahora, espéreme un momento, ya. Preguntémosle, sí, la pregunta que tenía, dígala. ¿Nos podría esperar para insertar los datos? Es correcto, bueno, está bien. Peralta, otra observación, fíjate que a nosotros el documento que nos mandaste, las variedades salen solo letra, vos. No sé si solo es a mí. No sí, son códigos. Las variedades no hay nombres, son códigos. No, o sea, no salen esos mismos códigos. No sale eso mismo. No, a nosotros reenviarlo, Peralta, es que lo cambiaste, reenviarlo. Sí, que lo reenvíe, ¿no? Reenvíelo, sí. Tiene razón. Si está así, mejor reenvíelo, porque puede que lo lleven paso a paso. Y repito, esto es lo... En nuestro caso vamos a evaluar lo que es rendimiento de kilogramos por parcela, que en ese caso sería nuestra variable dependiente. La seleccionamos y le damos aquí en esta flecha. Las otras variables son variables de clasificación, por ejemplo, las columnas, las hileras y las variedades que estamos evaluando. La damos aquí como variables de clasificación. En nuestro caso, ya digamos en otro caso podría ser, como lo han explicado los compañeros anteriores, ya sea por dosis de fertilizante, por hectárea u otro ejemplo. Cuando tenemos ya insertado o definido bien nuestras variables dependientes y clasificación, simplemente le damos en aceptar. Ahora, pruebas de comparación, tiene que hacerlas siempre. Bueno, aquí nos abre esta pestaña o esta ventana. Lo vamos a comparaciones, la opción de comparaciones. Vamos a evaluar por el método de comparación de Duncan. Aquí es donde lo había explicado el ingeniero, donde queremos colocar nuestros datos, ya sea de forma o en lista ascendente o descendente. En nuestro caso sería en lista descendente, donde el de mayor rendimiento va a estar arriba y el de menor abajo. Correcto. Lo vamos a hacer a un porcentaje del 5%. Y en
estas opciones aquí es donde seleccionamos lo que lo que queremos que nos evalúen o sea, las medias. En este caso serían variedades, las hileras y las columnas. No, así nos dijo el ingeniero ayer o la semana pasada. Sí, acuérdense que son las tres fuentes de variación. Si instalamos un diseño cuadrado latino, tenemos que saber si tuvimos razón en determinar que habían dos fuentes de variación. Una fuente de variación que la va a medir las hileras y otra fuente de variación que la va a medir las columnas. Si no, si no fuera así, entonces no se considerarían hileras y columnas. Debemos saber si realmente hay esas dos fuentes de variación. Y lo vamos a determinar a través del análisis de la varianza y las pruebas de comparación de medias. Por eso le está indicando ahí que muestren las medias para esas tres fuentes de variación.